Amén, aleluya. Que el Señor los bendiga, hermanos. Esta tarde queremos convenirnos, orando, clamando como un solo cuerpo, como un solo pueblo, por la vida de José Pinzón. Sabemos que está hospitalizado por Josecito, que le dice mi esposo. Sabemos que está hospitalizado, está con quebrantos fuertes de salud. Vamos a presentarlo delante del Padre para que Él, en su infinita misericordia, tenga a bien escuchar nuestra petición. Yo sé que antes de orar tenemos que ponernos a cuentas, tenemos que pedir perdón porque hemos fallado y queremos ser justos delante de Él para que Él nos escuche. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos delante de ti, reconociendo, Señor, que hemos pecado, que somos pecadores, pero que anhelamos, Señor, la restauración. Anhelamos, Señor, que tú nos encuentres aceptos en esta tarde para la petición que te vamos a presentar, Señor, en el nombre de Jesucristo. Yo sé que usted está clamando ahí en su casa, hermano y hermana, como un solo cuerpo. Levante su voz y presentemos a José en el nombre de Jesucristo ante el trono de la gracia, ante el médico divino, ante el que ha dado promesas de salud, de sanidad, de salvación y de restauración. Padre, te suplicamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que hasta ahí donde Él está, tú lleves la palabra, tú lleves el consejo, Señor. Aquel hombre te decía: no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces, Señor, recurrimos también, así como ese hombre, no somos dignos de entrar en tu casa, pero una palabra tuya, Señor, bastará para sanar el cuerpo de José, allá donde está, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te suplicamos, Señor, como dice tu palabra, ustedes andan diciendo en Israel que los padres comieron las uvas agrias y los hijos sufrieron la dentera. Pues ya no se dirá así, porque nosotros en el nombre de Jesucristo cancelamos por el poder de la palabra toda herencia generacional de espíritu de muerte, Señor, sobre estos varones, Padre, y declaramos, Señor, como dice tu palabra, que todas las almas son tuyas, que a ti te pertenecen, Señor. Estamos, Señor, humillados, Señor, pidiéndote, suplicándote, Señor, con necesidad, Padre. Estamos, Señor, humillados delante de ti, con la necesidad en el corazón de que tú hagas la obra perfecta de sanidad, Señor. Envía tu palabra a los médicos, Señor, para que tengan la sabiduría, para poder, Señor, darle el tratamiento adecuado en el cuerpo de José. Desde ya, Señor, sabemos que tú hiciste esos pulmones, Padre, y te suplicamos que los restaures, Señor. Te suplicamos que cada área afectada, Señor, cada área infectada sea sanada por el poder de tu palabra, Dios. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién suplicaremos? ¿A quién recurriremos sino solo a ti? Tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Consuela el corazón de Limni, consuela el corazón de Belisa, Señor, de cada uno de sus familiares, Señor. Y si estás permitiendo, Padre, en la vida de José, este proceso, Señor, no solo es en la vida de José, es en la vida de cada uno de los miembros de la familia, Padre. Te suplicamos, Señor. Te pedimos, Señor, te clamamos, Padre, porque si estás trabajando como tú sabes hacerlo, de la salida, Señor, porque tu palabra dice que juntamente con el conflicto, con el problema, tú darás la salida, Señor. Por eso recurrimos a ti, porque sabemos, Señor, que tu palabra, Padre, cuando tú estuviste en la tierra, tu función fue sanar, Señor. Tu función fue decir la palabra y cada uno fue sanado. Talita Kumi, Talita Kumi, levántate en el nombre de Jesús, Señor. Enviamos esa palabra hasta el hospital, Señor, donde José está internado, creyendo, Señor, que tú haces una obra de restauración en su cuerpo y en su alma, Señor bendito. Sabemos, Señor, que tú lo vas a sacar de ahí diferente de cómo entró.
Sabemos, Señor, que tú estás trabajando en su corazón, en su mente y en su cuerpo, Padre. En el nombre de Jesucristo, no tenemos a quien recurrir, Señor. Recurrimos a tus promesas, esas promesas que en la cruz del Calvario, tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades. Tu palabra dice que por tus llagas nosotros ya hemos sido curados. Eso es parte, Señor, de tu proceso en la cruz, Señor bendito. Eso es parte, Señor, del pecado generacional que tú cortaste, Señor bendito. Así que por eso, Señor, hoy estamos clamando delante de ti. Nos acercamos al trono de la gracia con el corazón, Señor, postrado, con el corazón y con la mente, con el alma, Señor, pidiéndote, Padre, humillados, a que tú respondas a nuestra petición. Sabemos, Señor, hemos visto aún con nuestros ojos lo que tú has hecho, Señor. Como, Padre, tú has obrado milagrosa y portentosamente sobre muchos de nosotros. Una vez más te suplicamos un milagro. Una vez más te pedimos, Señor. Una vez más pon tu mano en el cuerpo de José, Señor. Una vez más, Señor, glorifícate en medio de tu pueblo. Una vez más, extiende tu mano de misericordia sobre la casa Pinzón Requena, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Que tu Espíritu Santo Consolador llegue hasta los corazones, Señor, de todos aquellos que están preocupados, angustiados, de todos nosotros, Señor, por la vida de José. Di la palabra, mi Rey amado. Di la palabra, Señor, y será hecho conforme tú dices, porque tú dijiste, Padre, tú siempre me oyes. Así que, Señor, habla con el Padre, mi Cristo bendito. Dale una nueva oportunidad. Dale, Señor, vida abundante. Dale, Señor, una vida en la que te agradezca de todo corazón y que podamos verlo testificar, Señor, de las grandes maravillas que tú haces en su cuerpo, Padre. En el nombre de Jesucristo, necesitamos, Señor, que tú, Padre, extiendas tu oído a nuestra petición, a nuestro clamor, a nuestra necesidad, Señor amado. Por favor, Dios eterno, incluimos también, Señor, a cada uno de aquellas personas, Señor, que por estas circunstancias y por esta enfermedad, Señor, están sufriendo. Por amor de tu nombre, Señor, echamos fuera y desautorizamos espíritu de muerte, Señor. Lo desautorizamos, Padre. Tu palabra nos ha dado el poder y la autoridad, Señor, para desautorizar, porque dice tu palabra, sean avergonzados y confundidos los que nuestro mal intentan. Así que, Señor, aunque el llanto pueda durar toda la noche, a la mañana siguiente declaramos que habrán gritos de alegría, Señor amado. Gracias, Señor. Damos gracias por este proceso en la vida de José. Te damos gracias. No atribuimos a ti ningún despropósito, porque en ti no hay dos propósitos. José no está ajeno a tus planes, Señor. José no está olvidado ni ignorado, Señor. Al contrario, Padre, tu palabra dice que el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Escucha la petición de José, Señor. Escucha nuestra petición, Padre, para que sea hecho conforme tú has dicho, Señor. Te lo suplicamos, mi Rey amado. Te lo pedimos de todo corazón, Señor. Humillado y avergonzado, Señor, porque muchas veces clamamos solo en tiempo de necesidad, pero estamos apenados, Dios, y te presentamos a José. Nos presentamos nosotros delante de ti, para que tú, Señor, inclines ese oído. Quien hizo el oído no oirá. Yo sé que tú oyes, y así como tú
tú nos oyes a nosotros, a ti el Padre te oye, porque por eso te fuiste a la diestra del Padre, para interceder por nosotros, por clamar misericordia por nosotros. Tú sabes, Señor, que somos polvo, tú sabes que somos de carne y hueso y fallamos, Señor, pero en estos momentos, Señor bendito, ¿qué podemos hacer sino ir a ti? ¿Qué podemos pedir sino sanidad para nuestro hermano, Padre? En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Estamos, Señor, aquí clamando, Señor, pidiéndote por esa parte de nuestro cuerpo espiritual, Padre, que ahora lo necesita. En el nombre de Jesucristo, yo sé que tú también nos oyes, Señor. A pesar de lo que somos, tú nos oyes, Señor. A pesar de que hemos fallado, tú nos escuchas, Señor, porque nos ves con ojos de misericordia. No nos señalas ni nos acusas. Quieres que cambiemos el rumbo de nuestra vida, Señor. Y por eso, hoy, ¿qué podemos hacer? ¿A quién podemos ir sino solo a ti? Tú tienes la palabra de vida, tú tienes la palabra de salud, tú eres el Rafa en nuestra vida, tú eres el Rafa en nuestro cuerpo, tú eres el Yahweh Rafa, que no cambia, no se muda, no se olvida ni ignora, sino que tiene atento su oído a la petición que estamos haciendo en este lugar, Señor. Estamos, Señor, aquí delante de ti, sabiendo, Señor, que tus promesas en ti son sí y amén. Sabiendo, Señor, que tú eres fortaleza en el día de la angustia y conoces son las que en ti confían, mi Dios eterno. Por favor, Señor, esta petición te hacemos. Clamamos a ti, Padre amado. Por favor, ponemos la vida de José en tus manos, Señor. Ponemos su vida, su corazón, sus pulmones, Señor, en tus manos, Dios eterno. Yo sé y sabemos que tú siempre nos oyes, mi Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre bendito de Jesús, tú eres nuestra salud, Señor. Tú enviarás sanidad y medicina, Padre. Tú la enviarás, Señor, porque es tu promesa. Si se cumplió en aquel tiempo, se cumplirá ahora, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Tú, Señor, sigues actuando de la misma manera, con los mismos milagros y los mismos portentos que dejaste escritos en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Rey amado, porque nos hemos presentado delante de ti, Señor, con esta petición específica, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios ponía hoy por la tarde, media hora antes de que empezáramos nuestra transmisión, Dios ponía en mi corazón orar, clamar, interceder. Yo le tengo mucha fe. Yo le tengo mucha fe a la oración, a la oración de nuestra congregación. Yo he sido testigo en mi cuerpo físico como Dios, después de que intercede el cuerpo de Monte Gerizim, Dios me ha sanado literalmente. Entonces yo hoy sentía de parte de Dios hace una media hora presentarme delante del Señor conjuntamente con la congregación. Pero hoy platicando con hermana Ninette y con hermana Ana María, la pastora, ella dijo una palabra, mi esposa dijo una palabra que se clavó dentro de mi corazón, ¿verdad? Yo tengo la convicción, dijo. Entonces cuando habló de convicción, dije, definitivamente si vamos a clamar, si vamos a orar, si nos vamos a presentar delante de Dios, convenidos como congregación, ella tiene que presentarse delante del trono de la gracia para llevarnos delante de Dios y solicitarle en el nombre de Cristo Jesús que nos
sane a Josecito. Nosotros amamos a ese patojo, lo hemos visto crecer. Es una familia muy amada, igual que todas las familias de la congregación, familias amadas, y hoy estamos pasando adversidad y tenemos necesidad, y pues nos presentamos delante de nuestro papá, y le pedimos nosotros sanidad para nuestro hermano José, y mucha consolación de parte del Espíritu Santo para Melissa y para Limni. Así es que en el nombre de Cristo Jesús decretamos y declaramos que lo que aquel hombre dijo, ¿verdad? Yo estoy bajo autoridad, dijo. Yo digo va y aquel va, venga y aquel viene. Así es que tú tienes autoridad. Di la palabra, le dijo, y mi siervo será sano. Así es que yo creo que hoy siento en mi corazón, movimos el corazón de Dios y José obtendrá la respuesta de sanidad que nosotros estamos presentando delante de Dios. Así es que en el nombre de Cristo Jesús lo declaramos sano. Para Dios no hay nada imposible. Dios es todopoderoso, es absolutamente poderoso y para Él no hay nada imposible. Así es que vamos a compartir un rato la Escritura, vamos a compartir un rato la palabra y sigamos orando. Sigamos orando, es un buen tiempo para estar clamando por José. Dentro del ambiente hay temor, hay angustia, hay ansiedad, es normal. Pero esto a la postre es bueno porque nos hace buscar a nuestro Padre, buscar a nuestro Dios, y Él está anuente a responder a toda petición que nosotros levantemos. Recuerde que nosotros somos templo, somos morada, somos casa, somos habitación del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así es que declaramos a hermano José Pinzón sano en el nombre de Cristo Jesús, y declaramos a hermana Livni y a Melissa con una consolación que solo el Espíritu Santo sabe dar. Oremos ahora para que la palabra en nosotros sea una semilla que dé fruto. Recuerde que yo le he dicho a usted que el fruto que Dios espera en nosotros es que repliquemos las conductas establecidas en la palabra. O sea, lo que está escrito en la palabra es inspiración que sale de la boca de Dios, que sale del pensamiento de Dios, para que nosotros nos incorporemos a su pensamiento, para que caminemos en sus caminos. Pero para que eso acontezca tenemos que estar nosotros en paz con Dios, reconciliados con Dios. Oremos. Padre, yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús que ahora que vamos, Señor, a buscar la efectividad de tu palabra en nuestras vidas para transformarnos a la imagen de tu Hijo, te ruego, Padre, que nos perdones todo pecado, que tú sabes que hemos cometido, toda palabra que decimos, toda murmuración, todo argumento humano que desdice, Señor, de alguien que es templo, morada y habitación del Espíritu Santo. Perdona, Padre, muchas veces por palabras que salen de nuestra boca, inconsultas, palabras que no te preguntamos a ti, Señor, si te eran agradables, sino que sencillamente en un momento de enojo, en un momento de cólera, en un momento de irritación salen palabras que a ti no te agradan. Te pedimos perdón por eso, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y te rogamos, Dios poderoso, que tu palabra hoy haga en nuestras vidas la obra para la cual ha sido enviada. Amén y amén. Fíjense, hermanos, que en el Salmo 93, verso 5, vamos a leerlo. Salmo 93, verso 5. Recuerde que estamos siempre en el proceso de santificación. Cuando hablamos de santificación, estamos hablando de la incorporación de nuestros pensamientos, de nuestros argumentos, a la incorporación de nuestra personalidad, de nuestro carácter, de nuestra conducta, incorporarlos al pensamiento de Dios. Dios es eterno, nosotros somos en tiempo, estamos en el tiempo, o sea, nuestra vida tiene un momento cronológico, está en el cronos, mientras que Dios está en la eternidad, esperándonos, y nuestra vida está escondida con Cristo en la eternidad. Pero en el breve tiempo que estemos sobre la tierra tenemos que estar atentos a las palabras que salen de nuestra boca. Es importante que estemos pendientes de las palabras que decimos,
de las palabras que hablamos, porque recuerde que por lo que decimos seremos nosotros o justificados, o por lo que decimos seremos condenados. Y si en el corazón, o sea, en el alma, hay abundancia de palabra, pues de la abundancia de nuestra alma saldrán palabras que serán las palabras que Dios ha escrito y ha inspirado para que nos podamos incorporar en la gran empresa de Dios. Nosotros pertenecemos a la empresa perfecta, a la empresa eterna, a la empresa en la cual somos elegidos, y no porque tengamos un currículum vitae digno de ser presentado delante de nadie, sino que Él nos amó primero. O sea, nuestro currículum delante de Dios es Él nos amó primero para que nosotros fuéramos agradables delante de Él. Voy a poner el Salmo 93. Ahí hay un verso que me llama la atención y que quiero compartirle a usted. Es el verso 5. Dice la palabra. Voy a leer la versión de las Américas. Dice: tus testimonios son muy fidedignos. La santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. Mire qué interesante. Toda la palabra que el Señor da es fidedigna, es verdad. Recuerda el Salmo 119, verso 160, la suma de tus palabras es verdad. Entonces, las palabras del Señor son fidedignas, o sea, no hay impureza en ellas, no hay confusión en ellas. Nosotros somos los que vivimos muchas veces confundidos o con defectos. Nosotros somos los que tenemos la característica muchas veces de no ser agradables. Y cuando no somos agradables para las personas, despertamos en las personas comentarios y despertamos muchas veces murmuraciones que no debieran ser así, pero esa es la naturaleza humana. Mire pues, tus testimonios son fidedignos. La santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. Recuerde que estamos viendo el proceso de santificación. Vuelvo a repetir, cuando hablamos de santificación estamos diciendo que a través de la palabra vamos a incorporar nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra forma de proceder. Vamos a dejar que la palabra, que es viva y eficaz y que es de ayer, de hoy y de siempre, haga en nosotros la obra de reproducirse. Si la palabra se reproduce en nosotros, vamos a tener argumentos de todo tipo para derribar los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Entonces, fíjense, hermanos, que en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7, veamos 1 de Pedro, capítulo 3. A mí me llama mucho la atención estos textos. Y ayer, en una reunión que teníamos con las hermanas encargadas de la oración, se excusó hermana Mindy, se excusó hermana Jessie de Rojas por asuntos de carácter familiar. Pero yo quería que estos textos sean enseñados. Recuerde que la mentalidad nuestra es, vuelvo a repetir, que la palabra de Dios se incorpore a mi personalidad, se incorpore a mi conducta, defina mi carácter para que lo que sale de mí sea exactamente parte de lo que Dios quiere que salga de mí. Recuerde que pertenecemos al reino de los cielos. En el reino de los cielos, el Señor de la obra, el Señor de esta empresa es Yahweh Elohim. Y Él tiene a Jesucristo como el Cordero perfecto, Dios ahora que está a su diestra. Y tiene al Espíritu Santo para que en esta empresa Él guíe a los escogidos desde la eternidad para que seamos agradables delante de Dios y que todo lo que hagamos sea exactamente lo que Dios quiere. Ayer hablábamos con las hermanas. Dios, de tal manera, amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él se incorpore a esta empresa. O sea, Dios al pecador le da una oportunidad. La oportunidad se llama Jesucristo. O sea, una manifestación del amor de Dios es que de tal manera nos amó que abrió una puerta, hermanos, que trasciende a la eternidad.
podríamos decir que es una puerta dimensional. Podemos decir que Cristo es la puerta que nos pasa a la dimensión espiritual de la vida eterna. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque el Señor en su infinita misericordia, cuando vamos a orar, hay algunos aspectos que tenemos que considerar para que nuestro clamor, para que nuestra oración, para que nuestra petición, para que nuestra rogativa llegue delante del Padre y sea acepta. Fíjese que hay gente que Dios le permite hacer cosas, pero no lo está agradando. La idea fundamental es que agrademos a Dios. ¿Cómo? Apoyados en la palabra. Hay conductas que nosotros tenemos que Dios las permite, pero no lo estamos agradando. Y ahí el problema. Muchas veces levantamos oración, levantamos clamor, Dios lo acepta porque nosotros somos templo, morada y habitación del Espíritu Santo, porque nosotros ya estamos justificados delante de Él, pero nuestra conducta, nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra forma de comportarnos no es agradable delante de Él. Y esto es cuando nosotros murmuramos, cuando nosotros estamos continuamente desdiciendo, inclusive calumniando o emitiendo juicios y comentarios de personas que forman parte del cuerpo de Cristo. Y esto Dios lo permite porque Dios tiene para nosotros un trato al final. Si invocáis por Padre aquel que ha de venir y que tarde o temprano juzgará a cada uno según sus obras, en el breve tiempo en el que estamos circulando sobre la tierra, actuemos con temor y con temblor. Entonces, la idea es, cuando nos presentamos delante de Dios, estemos reconciliados, seamos agradables delante de Dios. Ya estamos justificados ahí. No hay acusación, no hay señalamiento para nosotros, pero no agradamos a Dios. ¿Cómo hacemos para agradar a Dios? Primero, reconciliémonos, pongámonos a cuentas. Entonces le decía a las hermanas en la oración, de ahora en adelante, para que el proceso de santificación, o sea, de incorporación al pensamiento de Dios, funcione en nosotros, antes de empezar vamos a dar una breve enseñanza sobre lo que es orar. Y mire, por ejemplo, ese verso 7 del capítulo 3 de Primera de Pedro. Mire ese verso, qué tremendo. Dice, y vosotros maridos, escuche, está hablando al marido porque es la autoridad de la casa. Acuérdense lo que dice en Primera de Corintios capítulo 11, verso 2. La cabeza de Cristo es Dios. La cabeza del hombre, del varón, es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el varón. Pero mire ese orden jerárquico, digamos así. El varón tiene como cabeza a Cristo. Si tiene como cabeza a Cristo, quiere decir que tiene que entender y conocer qué le agrada a Dios y qué espera Dios, o cómo Dios pretende que nos comportemos. El varón tiene de cabeza a Cristo, Cristo tiene de cabeza al Padre, pero el varón es cabeza de la esposa. O sea, mire qué compromiso más serio. O sea que ser varón, ser del género masculino en el reino, en la empresa de Dios, conlleva una responsabilidad de tal naturaleza que inclusive Dios dice que por la palabra que sale de la boca del varón, las mujeres son, oiga, santificadas, inclusive restauradas. O sea, nosotros como vivimos en sociedades y en culturas que están con graves alteraciones de relación social, estas palabras nos resultan demasiado exigentes, pero es que así es como Dios lo establece, y así todos los que pertenecemos al reino de Dios lo tenemos que tomar nosotros como la verdad absoluta que tenemos que vivir. Leo el verso 7 de Primera de Pedro 3. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y mire esa frasecita que viene a continuación. Mire esa oración que viene a continuación. Para que las oraciones no tengan estorbo. Entonces le decía a las hermanas de la oración,
de la oración. Levantamos oración y levantamos clamor muchas veces y oramos, ¿verdad? Por eso la oración es un área espiritual con tan pocos adeptos. O bueno, voy a decir adeptos, pues, quitemos la palabra adeptos. La oración es un área espiritual con tan pocos participantes, porque hay condiciones para orar. Así que los maridos tenemos que vivir con las esposas de acuerdo a la instrucción que Dios da al respecto. Y aquí es donde empieza a tambalear todo, porque levantamos una oración que muchas veces no tiene ningún efecto. Y no tiene ningún efecto porque los hogares están maltrechos, los hogares están en mala relación con Dios. De ahí que lo importante si una familia ora es primero ponerse a cuentas individualmente, el varón con Dios, y ponerse a cuentas con la esposa, porque la esposa pueda que teniendo una cabeza conflictiva, problemática, agresiva, ofensiva, que la menoscaba, que la menosprecia, de acuerdo a la cultura del mundo, desbloquea la vida espiritual de la mujer. Entonces dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiere decir que cuando en un hogar el varón no está actuando de acuerdo al pensamiento de Dios, que es la palabra, entonces las oraciones ¿qué? Son estorbadas. De esa manera es que hay tantos problemas a nivel familiar. La sociedad enferma, la sociedad enferma en sus relaciones humanas, la sociedad que menoscaba al género femenino, surge porque desde la casa los hijos y las hijas se dan cuenta del menoscabo que el varón con su conducta cometemos con las mujeres, tratándolas no como a vaso más frágil, sino como al vaso más resistente de toda ofensa. Entonces empecemos a tomar en cuenta lo que Dios dice. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Cuando dice sabiamente no quiere decir que estudie derecho y saque unas 4 o 5 maestrías y saque tantas instrucciones en leyes para no se refiere a eso, ¿verdad? Porque se refiere a que sabiamente quiere decir poner por obra el pensamiento de Dios. ¿Qué pensamiento, hermano, me dirá usted? Vuelvo a repetir. Primero vamos a Efesios capítulo 5. Vamos a Efesios capítulo 5. Es importante entonces que cuando va a haber oración, todos los hermanos varones, que son los que menos participan, todos los hermanos varones, que son los que menos se involucran, mire, son raros los adultos varones, los papás de la casa, que tienen vida devocional juntamente con su esposa y con sus hijos. La razón, que es muy ocupado, regresa muy cansado. Miren, hermanos, por eso yo me solidarizo con la palabra que dice, tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. Miren, hermano, la prueba sensibiliza el alma. La prueba casi desaparece el orgullo, la soberbia, la altanería, la petulancia, el engreimiento del hombre, la autosuficiencia del hombre se minimiza a nada. Cuando las cosas dependen de Dios, nosotros, qué rico, tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. Cuando el hombre es petulante, engreído y es ofensivo, es parte de la cultura de la empresa de la tiniebla, porque el hombre, según lo establece la palabra, debe de vivir con la persona con la cual está en el vínculo del matrimonio sabiamente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tiene que ir a estudiar mucho? No, quiere decir que tiene que vivir a la luz del pensamiento de Dios. ¿Qué es el pensamiento de Dios? Está en la Escritura. Mire lo que dice el capítulo 5 de Efesios. Dice el verso 22, las casadas, lo voy a poner aquí solo porque quiero, capítulo 5, verso 22. La idea de sacar esto, de transmitir esto, no es molestar a nadie, no es intranquilizar a nadie, pero si alguno recibió a Cristo alguna vez como Señor y Salvador, debería de ser la básica intención de su mente incorporarse al conocimiento de Dios, porque si recibió a Cristo pretendiendo que con solo haber levantado la mano, dicen por ahí, ya alcanzó beneficios delante de Dios, sí y no. Sí, ¿por qué?
porque está justificado delante de Dios y no hay acusación para él. Y no porque si no hace las cosas como Dios quiere, va a dar cuentas. Bueno, también las mujeres, todo el mundo, cada uno individualmente va a dar cuenta, pero estamos hablando del varón. Mire pues, dice el 5:22, las casadas, ¿ah? Las casadas, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Fíjese que esa palabra es la palabra ginomai. ¿Ah? Cuando habla de las casadas, es la palabra, es bien interesante porque empieza hablando de guné, ¿verdad? Luego nos manda al 1096 del diccionario Strong en el griego y quiere decir ginomai. Entonces, aquí quiere decir la que genera, la que llega a ser. O sea, ninguna esposa cuando es madre, ¿ah? Es decir, ninguna esposa cuando es esposa, ¿ah? Está, oiga, capacitada para ser esposa, ni capacitada para ser madre. Pero si tiene un instructor a la luz de la Escritura, que es el varón, entonces va a ir cambiando la mentalidad. Esto es bien complicado hablarlo, porque fíjense, hermanos, que hay matrimonios que tienen 10, 15, 28, 30 años de casados, y todo ese tiempo han sido cristianos, y aún se dan las mismas contiendas, pleitos y divisiones que se dan en el campo de los matrimonios que no tienen el conocimiento de la Escritura. Quiere decir que en este varón y en esa casa, la cultura de la tiniebla, la cultura que perece, la cultura de una sociedad enferma es la que está operando. Pero cuando un varón ha recibido a Cristo como Señor y Salvador y la instrucción es acorde a la palabra, va a generar en la mujer un ser humano capaz de engendrar hijos espiritualmente y convertirse en la que edifica la casa. Yo tengo una palabra que la mujer puede llegar a ser una gobernante espiritual dentro de la casa. Ella puede llegar a ser alguien que ayuda a sobrevivir espiritualmente al hogar. Y en esto de esa palabra ginomai, hay muchas familias que por la esposa es que se sobrevive espiritualmente. Me atrevo a decir que la mayoría de familias espiritualmente sobreviven porque la esposa genera vida espiritual, porque el varón se ha olvidado, o no conoce, o si lo conoce, está más entusiasmado con las cosas que perecen, con las cosas que a vida eterna permanecen. Bueno, entonces dice, sigo leyendo, las casadas estén sujetas, estén sujetas. Sujetas, esa palabra sujeta quiere decir sometida, quiere decir subordinada, quiere decir arreglada de tal manera que aquel que le ayudó a generar una vida espiritual a la luz de la Escritura le ha provocado. Por eso es que ahí se compara a la mujer con un vaso más frágil, porque el vaso más frágil es susceptible de ser preservado, de tal naturaleza que sea ayudado a hacer efectivamente lo que tiene que ser. Yo me he fijado en esas últimas 70 primaveras bueno, eso mejor no lo dijo, sigamos leyendo. Entonces, verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer. Recuérdese que la metáfora es bien, o la comparación es bien interesante, porque somos, el hombre es lo que su cabeza tiene, tal pensamiento, tal es él. Entonces, los hogares pueden ser catalogados cuando una esposa no ginomai, o sea, no ayuda a sobrevivir espiritualmente una casa, cuando una esposa no ayuda a sobrevivir espiritualmente una casa, y es el varón el que gobierna espiritualmente, hay un caos, hay un desorden, y lo más trágico es que eso es una situación que se va a mostrar cuando ya no se puede hacer nada. Pero cuando la señora, cuando la esposa, cuando la casada, cuando la ama de casa tiene
el control espiritual, porque el esposo no está dispuesto a hacerlo, porque tiene mucho que hacer y está muy cansado y tiene mucho que trabajar y delega su vida espiritual sobre la esposa. Hermanos, yo he visto unos éxitos temporales rotundos. Fíjese lo que le estoy diciendo: cuando la esposa toma el control espiritual y el marido no está dando la talla, el éxito espiritual se hace vigente, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Mire qué complicado. Si Cristo Jesús, a los varones nos están comparando con Cristo. Yo le decía a las hermanas, tratemos cuando vamos a orar, a la semana de la oración de los días jueves, que haya paz en el hogar, que haya reconciliación en el hogar. Si no, las oraciones van a ser estorbadas. Así dice la Escritura en 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Es muy posible que muchas oraciones estén estorbadas en las familias y no haya respuesta de Dios, porque hay un bloqueo de carácter pecaminoso. ¿A qué me refiero? Hay una relación enfermiza entre el hombre y la mujer, por lo tanto, la oración delante de Dios está estorbada. La palabra estorbada quiere decir está errada, está equivocada, está alterada. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, ¿qué características tiene que tener un hombre cristiano? Que su cultura, su mentalidad, su carácter, su personalidad es meramente de orden escritural, de palabra que sale inspirada de Dios. Tiene que ser de tal naturaleza que la esposa ve en él. Y eso, qué difícil, ¿verdad, hermano? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque platicábamos con unos hermanos y me decían ellos, el primer bloqueo para la santidad progresiva está en el hogar, está en la casa. Yo puedo tener el deseo de progresivamente ir creciendo en Cristo, pero si no tengo el respaldo de mi esposo, si no tengo el respaldo de mi esposa, hay un caos de carácter familiar. Sigo leyendo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y mire ¿para qué se entregó por ella? El hombre también tiene que entregarse por la esposa. Por supuesto, hermanos, estamos hablando del estatus perfecto. Entonces, usted puede decir, con razón yo no lo alcanzo. Pero fíjese que en Mateo 5:48 dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Cuando nos exponemos a la palabra, nos exponemos también a la perfección. Cuando hablamos de perfección, no quiere decir que usted sea un modelo, o sea, un figurín, ¿verdad? Para salir en la tele y ser modelo de algo, de alguna representación. No. Cuando hablamos de perfección en el ámbito teológico, cuando hablamos de perfección en el ámbito espiritual, estamos diciendo que tenemos que reproducir en nuestra personalidad, en nuestra conducta, en nuestra forma de hablar, tenemos que reproducir la palabra de Dios. Eso así dice, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar la verdad, ¿verdad? Para corregir los errores, para que nosotros entendamos cuál es nuestra conducta, para que andemos delante de Dios agradándolo. Dice, y esto genera que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Mire pues como dice dice oiga como dice 26 de Efesios 5, para santificarla, para santificarla. O sea, santificarla quiere decir que por medio de la palabra le va a dar elementos espirituales a la mujer, para que la mujer se incorpore a la vida espiritual según Dios manda. Entonces la mujer va a comenzar a reconocer en el hombre una cabeza espiritual, una mentalidad espiritual. Pero si el hombre, yo actúo rompiendo estos principios espirituales, la mujer no ve en el varón alguien en quien confiar espiritualmente. Entonces empiezan a perder la dirección, empiezan a perder el norte espiritual. Y
y en el mejor de los casos, considerando que el 75% de las mujeres es de orden afectivo, empieza a ver en algún predicador, en algún pastor, o en alguien que oye exponer la palabra, el modelo de lo que quisiera. Mire, qué bien pues que vea un modelo espiritual ahí, pero si comienza a pensar en el modelo de lo que quisiera, empieza a afectar su vida emocional desde el punto de vista afectivo. Dice que la santificación entonces es el proceso de, por medio de la palabra, de incorporarnos a la palabra, para vivirla. Esto purifica a cualquiera. O sea, santificarse quiere decir que la palabra antecede a mi forma normal y conducta corriente de hablar. Entonces, cuando yo uso la palabra para actuar, entonces quiere decir que estoy presentándome delante de Dios con limpieza. Es el verso famoso aquel de Ezequiel 36:25. La palabra es como agua que se derrama sobre nuestra impureza y limpia toda malicia y toda abundancia de malicia y toda contaminación que pueda haber. Santificarla habiéndola purificado con el agua y el lavamiento de la palabra. Entonces, hermanos, yo creo que ahora, antes de orar, hablábamos con las hermanas, vamos a tener un modelo de oración, que es en Romanos capítulo 12. Ahí terminamos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque el deseo de mi alma, desde el punto de vista espiritual, es que en cada casa donde se levante una petición haya respuesta de Dios. Pero si la oración es estorbada, ahora, hermana, si su esposo no está cumpliendo con el requerimiento espiritual de Cristo, preséntese usted delante de Dios, no para quejarse de su esposo, ¿verdad?, sino para suplicarle que vuelva en sí espiritualmente, porque tiene instrucción. Aquel muchacho que se fue de su casa y estaba entre cerdos, queriendo comerse la comida de los cerdos y que no se la podía comer, estando en esa condición de adversidad, recapacitó, dice la palabra, volvió en sí, ¿ah?, e hizo el análisis. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿Ah? En la casa de mi padre, o sea, en la casa donde yo vivo, en la casa donde yo pernocto, donde yo me alimento, en la casa donde yo he crecido, en la casa donde está mi familia, hay lo que yo necesito. Y dijo, me levantaré. Entonces, ¿cuál es la petición de una mujer cuando su esposo está ausente completamente de su responsabilidad espiritual? No es la crítica ni el señalamiento de no servís para nada, no sé por qué me casé con vos, siquiera te murieras, ojalá te dé COVID, no, eso, espero que no sea así, pero el enojo, hermanos, el enojo saca unas palabras de la boca que mire, si uno fue graduado de la Federal, hay cosas que uno oye que salen completamente de lo que uno espera oír, y también uno ha dicho las mismas cosas, pero todo esto va fragmentando la familia. Y luego oramos cuando tenemos una necesidad. Yo le decía a las hermanas, primero, cuando vamos a orar, que haya paz entre la esposa y el esposo, entre la esposa y los hijos, entre el esposo y los hijos, porque nosotros básicamente estamos en la tierra como cristianos para las siguientes peticiones de parte de Dios. Empecemos así nuestra oración entonces. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos cada vez que vamos a orar los jueves en sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto delante de Dios. Ese es nuestro culto racional. O sea, mi razón me dice, presentate delante de Dios, ¿ah?, con conciencia, planteale lo que sos, decirle realmente cuál es tu conducta. Él lo sabe, pero cuando a Dios se le presenta la conducta y se le pide perdón, Dios perdona, porque Dios no señala ni acusa, porque la sangre de Cristo es suficiente para ordenarlo nuevamente y para retroalimentar nuestra vida espiritual. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ese es nuestro culto racional. Básicamente yo creo que eso es lo que yo quería
transmitirles a ustedes. Estamos en el tiempo de las epístolas, en la cual la explicación de la palabra hace que dentro de nosotros se propague el Evangelio. Y cuando se propaga el Evangelio dentro de nosotros, hay una manifestación de Cristo. Y cuando hay una manifestación de Cristo, hay una preparación para que el día de la consumación de todas las situaciones de vida, seamos hallados agradables y seamos hallados delante de Dios irreprensibles. En el nombre de Cristo Jesús, espero que la palabra haya causado alguna molestia almática para que tomemos actitudes espirituales y dejemos que el Señor gobierne nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, seguimos clamando por la familia Pinzón Requena, especialmente por Josecito, que Dios en su misericordia escuche nuestro clamor y haga su perfecta voluntad y consuele a hermana Limni y consuele a hermana Melissa y por supuesto a hermana Flor, que tanto ama a su sobrino y a sus primos y a la gente que está cerca, a su abuelita también, que todos ellos reciban de parte de Dios la consolación. Que el Señor en su misericordia nos guarde y que de ahora en adelante la oración que presentamos delante de Dios no encuentre estorbo, no encuentre estorbo. Hermanas, ustedes tienen autoridad, tienen la puerta abierta delante de Dios, vayan delante de Dios y suplíquenle que el que Dios les dio por cabeza y que usted escogió, vuelva en sí y les dé todos los elementos espirituales que usted necesita para ser usted santificada y purificada por el poder de la palabra. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El día domingo, si Dios permite, nos reunimos a las 10 de la mañana. Que Dios le guarde y le bendiga con salud, con prosperidad y con paz. Amén y amén.